Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les envío un cordial saludo a todos nuestros seguidores y participantes. Encuentros Virtuales Creativos les da la bienvenida al primer encuentro virtual del Libro Colombia 2022. Hoy me complace presentar a un par de escritoras de origen colombiano, pero que actualmente viven en Estados Unidos. Todos los libros que hoy nos presentan son de literatura, una herramienta creativa formando auténticos personajes, exegis, microrrelatos, reflexiones y poemas. Sin duda alguna, dos escritoras multifacéticas que nos vienen a hablar hoy de sus obras. Le damos la bienvenida a Alexandra Cortés y María Paz Franco. El tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Rosalinda, y obviamente muchas gracias al primer encuentro virtual del Libro Colombia 2022. Para nosotros es un placer poder estar aquí presente y, ¿por qué no, presentar nuestros libros? Realmente quiero empezar por quién soy yo. Obviamente, muchos no me conocen. Soy María Paz Franco, como lo decía Rosalinda, inmigrante de Colombia, pero ahora resido en la ciudad de Houston. Muchos de estos escritos o libros nacen desde la perspectiva o las reflexiones tanto personales y profesionales que he tenido a lo largo de estos años en este hermoso país. Entonces, los quiero dejar con Alexandra para que se presente y continuaremos con la presentación de nuestros libros. Gracias. Un saludo especial para el primer encuentro virtual del Libro Colombia 2022 por este magnífico evento y para todos ustedes. Estoy complacida de poder estar aquí con ustedes compartiendo nuestros libros y contándoles a grandes rasgos de qué se trata. Bueno, yo pienso que para hablar de nuestro libro, Literatura, una herramienta creativa, necesariamente debemos empezar contándoles que está basado en la propuesta de Literarte Fusión, cuyo objetivo, además de incentivar la lectura, es utilizar los recursos literarios como la narrativa y las figuras retóricas, entre otras disciplinas. Por ejemplo, mi aporte estuvo basado o está basado en los negocios. Yo soy estudiante de doctorado y, por lo mismo que les decía al principio, he analizado muchas cosas que he visto tanto en nuestra cultura como en otras culturas, porque Literarte Fusión y nuestros libros son internacionales. Entonces he querido brindar mis ideas y conectarlas con otras disciplinas y obviamente con la literatura, que es una herramienta fantástica y maravillosa y que aún muchos desconocen de sus beneficios en muchas áreas. Así es, la literatura conectada con otras ciencias o disciplinas es una forma de Literarte Fusión. Quiso traerlo de esta manera. Retomé la escritura a través de este proyecto en plena pandemia, cuando inició la pandemia. Entonces decidimos hacer este proyecto, esta propuesta, obviamente guiada por María Paz Franco, que fue la que me ilusionó con esta propuesta, porque yo solamente iba a escribir los libros y no más, me iba a dedicar detrás de bambalinas a escribir asiduamente para poder lograr mi sueño de tener estos libros. Pero junto con María Paz logramos hacer este proyecto realidad. Así es de que el libro está basado en esta propuesta de utilizar la literatura y algunos recursos como la narrativa y algunas figuras retóricas. En su mayoría son más de 100, obviamente, digamos que las más usuales son 20 en promedio, en otras disciplinas. Este libro está estructurado con una guía investigativa, o sea, empieza con esa investigación de cómo la literatura está relacionada con otras ciencias, con otras áreas. De una manera obviamente muy general, es un tema muy complejo y requiere de muchísimo tiempo. Entonces este libro es como una introducción a lo que vamos a seguir elaborando y trabajando en este contexto de Literarte Fusión y la literatura como una herramienta creativa. Me encanta, Alexandra, cuando mencionas esa parte de cómo se creó o de dónde nació este libro, porque yo creo que a la audiencia le interesa saber qué hay detrás de este libro o de esta obra y cuál es su propósito. Realmente la pandemia comenzó y obviamente todos estábamos un poquito estresados, qué iba a pasar. El mundo digital surgió de una manera más fuerte, permitiendo oportunidades como conectarnos con personas tanto a nivel local como internacional. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas y por ello encontrar que la literatura sí es una herramienta que le sirve a personas sin importar qué profesión ocupen. Entonces, lo que usted encontrará en este libro cuando lo compre es una introducción a qué es Literarte Fusión y qué fue lo que hicimos durante este periodo de tiempo y qué obviamente será lo que vendrá, porque
de esto se desplegarán o vendrán muchísimos libros más. Así es, así es. En efecto, pues realizamos un trabajo investigativo de la literatura comparada para poder ahondar más en la capacidad de utilizar estos recursos naturales en otras disciplinas o en otras profesiones. Y es así como las influencias recíprocas entre las literaturas modernas, la relación de la literatura en otros ámbitos del saber es muy importante, empezando con Dionisio de Halicarnaso, francés de origen griego, que es el padre de la crítica literaria, poeta, escritor, etc. Así de que así fuimos ahondando también con la introducción a la literatura comparativa del profesor Domínguez y Villanueva, también catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela y además miembros de la Real Academia Española. Entonces ha sido un proceso muy bonito de investigación, entre otros libros muy hermosos también, como lo es el de Borges, que le enseña a Cervantes sobre la introducción de la literatura comparada, que es una guía completa, amplia, clara y concisa, donde amplía y globaliza la utilización de la literatura y cómo llega a otros espacios. Exactamente. Y también la perspectiva de los negocios. Los negocios son bastante amplios y hay diferentes ramas. Por ejemplo, las finanzas personales. A veces creemos que las finanzas personales no tienen narrativa, pero resulta que podemos usar cierta narrativa para transmitir las finanzas de un negocio, un reporte y demás. También el logo, el eslogan o el marketing, la publicidad de un negocio puede incluir ciertas figuras retóricas y, ¿por qué no, una metáfora o algo así para darle como más ilusión y creatividad a la idea de ese negocio que transmite el propósito de la creación de un producto o de un servicio? Así es. También hemos leído la crítica de la razón de Manuel Kant, hemos investigado también en este aspecto y hemos también tenido, yo he tenido personalmente la facilidad de hacer unos cursos del maestro Jesús González, que son unos cursos maravillosos que explican de manera muy puntual cada tema relacionado con la literatura y la literatura comparativa. En este caso ha sido maravilloso ese encuentro y esa diversidad de formas que uno puede ahondar en la literatura basado desde la idea, no desde el concepto y la retórica de la literatura como tal, tradicional, porque ahí tendríamos muchísimas limitaciones para usarla en otros campos de la manera como hemos querido hacerla desde la filosofía de las ideas objetivadas. Entonces es un estudio maravilloso, pero este libro es un compendio muy sencillo donde ustedes van a fácilmente saber cómo pueden utilizar la literatura en otras áreas, la publicidad, los negocios, las finanzas, también en el psicoanálisis, las pseudociencias que utilizan mucho las metáforas, también en los espacios recreativos, ¿por qué no? En los espacios recreativos y familiares hay muchos juegos y muchas cosas que podemos departir con los más pequeños para incentivarles y motivarles a utilizar la literatura, empezando por leer los cuentos, porque Literatura de Fusión, su mayor objetivo obviamente es la lectura, y en este libro está condicionado y basado en todo esto. Este libro se encuentra en Amazon en dos versiones, en la versión Kindle y en la versión de papel o físico. No tiene excusa para adquirirlo y empezar a conocer un poquito más de la literatura y su conexión con otras áreas. También nos encontramos en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como @literartefusión. Pero aquí no para todo, hay más libros. Alexandra, yo quiero que nos cuentes un poquito sobre Formando Auténticos Personajes. Formando auténticos personajes es una guía práctica, es un libro de bolsillo inteligente. Obviamente todos nuestros libros son inteligentes, van a encontrar códigos QR donde podrán desplazarse y ver videos o notas que les van a servir mucho para entender muchísimo más estas propuestas. Así de que formando auténticos personajes, tomando y retomando el tema, entonces es una guía práctica basada también en la investigación previa de Piaget y Bennett, dos científicos que originaron y fueron los precursores de esta teoría de la estimulación temprana. Que me sucedió algo muy, muy gracioso, digámoslo así, entre comillas, es que yo utilicé muchas de estas técnicas con la crianza de mi hija. Entonces, luego cuando ya después empecé a leer, a investigar sobre este tema,
me di cuenta que había utilizado varios modelos de estos grandes precursores de esta hermosa teoría de la estimulación temprana. Entonces, es maravilloso, ustedes van a encontrar consejos, obviamente vamos a empezar con la parte, como les digo, investigativa. Está Montessori, una pedagoga maravillosa italiana, que habla del niño, que la crianza del niño es muy importante porque por eso vienen los traumas en la adultez y ocasiona muchos impedimentos para el libre desarrollo de su personalidad y otros efectos negativos en el adulto ya. Así de que es muy importante esta guía, y también contiene muchas reflexiones, no solamente a nivel educativo y de crianza, elaboradas por mi autoría, o sea, son de mi autoría, sino también de muchos famosos, tiene muchas reflexiones también, tiene conclusiones, una guía práctica para hacer y informarles a ustedes cómo pueden hacer un proceso, qué no deben hacer. Bueno, hay muchísimas cosas, lo pueden leer muy fácilmente, no son más de 70 páginas, así de que es un libro muy práctico, es una guía muy práctica. Los invito a adquirirlo también en Amazon, y en ambas versiones está, en Kindle y en físico. Como pueden ver, yo creo que estos libros tienen algo en común, y es el crecimiento personal, el crecimiento profesional, pero también involucra mucho a la familia, es decir, a los padres. Invita a los padres a educarse y a transmitir este conocimiento a sus hijos o a quienes ellos tengan a cargo. Entonces yo pienso que esto contribuye a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, y a que las familias nuevamente se eduquen más en estos temas que quizás vaya a traer más éxito a los futuros jóvenes. También podemos hablar, Alexandra, de tu último libro, que me parece súper llamativo su nombre, y quiero que nos expliques un poquito más. Exégesis, microrrelatos, reflexiones y poemas. Bueno, como ustedes saben, nosotros los escritores estamos siempre tratando de crear, de diversificar y también de innovar. Entonces este título es algo, me parece muy sugestivo. Exégesis en sí es la explicación o interpretación de un texto, especialmente bíblico, pero también lo usan en derecho, también lo usan en derecho, en la hermenáutica, y también en textos literarios. Entonces se me ocurrió ponerle este título, que necesariamente no es 100% un trabajo de exégesis realizado en la interpretación y la crítica de un texto específico, pero sí contiene otros apartes, y es un título figurado. O sea, no es literal, sino en sentido figurado. Las posibilidades de la interpretación como modelo para la exégesis literaria. Me encanta. Una vez más, les quiero repetir que todos nuestros libros se encuentran en Amazon Kindle y los pueden encontrar de forma física o de forma digital. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como @literartefusión. Muchas gracias. Gracias.